Para eso hemos invitado al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, para que nos ayude a descifrar estas cifras terribles que hemos conocido el día de ayer. Buenos días. Buenos días, René. ¿Cómo está, Luis Miguel? ¿A qué se debe este incremento de la pobreza justo en el año que Dina Boluarte ha estado en el poder, el 2023? ¿A qué se debe este incremento en 1.5 aproximadamente? Era 27 y pico y ahora es 29. Mire, esto responde a lo que dicen los entrevistados, a un incremento en el costo de vida, por un lado, que viene ya arrastrándose hace casi 3 años, donde se han subido precios claves en la canasta básica, y por otro lado el hecho de que el año pasado tuvimos una recesión. Se creció menos, se generó menos empleo y menos capacidad de poder hacer frente a la canasta básica. Entonces lo que tenemos es no solamente un incremento de esa proporción reportada para el año 23, sino tenemos 3.3 millones de pobres adicionales en el país. Y acá quizás lo que más está pegando es la pobreza urbana. La pobreza urbana ha crecido de manera muy vertiginosa. En Lima se ha más que duplicado comparado con la prepandemia. Justamente como los mercados que hemos visto en las declaraciones. Así es, son en las zonas periurbanas, en los conos, donde definidos los umbrales mínimos para poder adquirir una canasta básica o una canasta básica de alimentos. ¿En qué consiste la canasta básica? ¿A qué le llamamos canasta básica? La canasta básica, en el caso de la definición de la pobreza monetaria, son aquellos aspectos que te permite adquirir, digamos, una canasta de alimentación, el transporte público mínimo, una serie de elementos identificados por el INEI que responden a la práctica internacional para definir obviamente el mínimo bienestar de una familia, pero mínimo. Y es por miembro de familia. Entonces, si es 447 soles, como dijiste, es por 4. En el caso de la pobreza extrema, que también ha aumentado, es solamente el costo de la canasta de alimentos, que es como 250 soles. Entonces, esto evidentemente, ese costo que se ha incrementado, yo diría de un 10% con respecto al año pasado, los ingresos no alcanzan. Entonces hemos tenido que muchas personas no llegan a suplir este umbral mínimo. Y acá un factor preocupante adicional a ese 29% de peruanos pobres, esos 10 millones de peruanos, es que tenemos un segmento aún mayor de la población que suma alrededor de 30%, que es población vulnerable. ¿Qué significa población vulnerable? Que si pierde su trabajo o si cae en una enfermedad catastrófica, cae en la pobreza. Entonces tenemos que 60%, 6 de cada 10 peruanos, o son pobres o son vulnerables. Claro, 6 de cada 10 peruanos, claro, porque acá vemos todos los días tragedias, ¿no? Una persona se accidenta o le da cáncer y entra al sistema de salud y además le cuesta muchísimo. Claro, eso puede, o sea, digamos, una enfermedad terminal puede quebrar una familia. Sin duda. Y si uno le suma a este concepto de pobreza monetaria, el tema que es más amplio de pobreza multidimensional, que es acceso a servicios básicos, de agua, saneamiento, servicios de salud. La cifra sube. Te muestra una cosa mucho más alarmante, porque lo que vemos es que pese a la inyección de recursos que ha habido, hemos venido retrocediendo en casi la mayoría de indicadores, de acceso a saneamiento, de la calidad de la habitación, la habitabilidad de la vivienda, el hacinamiento. 1 de cada 3 peruanos carece de algún servicio básico. Esa es una bestialidad. Así es. Y para ponerlo un caso más concreto, en Lima y Callao tenemos casi 1 millón de personas que no tienen acceso a agua y saneamiento, y eso es 1 millón de personas. Es una bestialidad en una ciudad como Lima y su dimensión. Entonces, este es un tema de la más profunda seriedad, y creo que no estamos cayendo en cuenta que esto significa retroceder una década. ¿Es verdad que nos va a tomar 20 años, como dice su colega David Tuesta, también exministro de Economía, nos va a tomar 20 años creciendo al 3%, recuperar los niveles prepandemia? Así es, porque el factor que explica el incremento en la pobreza es que no estamos creciendo lo suficiente. Entonces, si creciéramos incluso 2%, tomaría muchos más años, 30 y tantos años. La importancia del crecimiento es clave. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera empleo, y empleo para poder justamente enfrentar el costo de la canasta básica, que como vemos es susceptible a shocks. Creo que ahora, mirando hacia adelante, el hecho de que la inflación comience a bajar, porque está bajando, y haya visos de recuperación económica,
permite prever que la cosa va a mejorar, pero Ojalá. mejorar al 2019 es poco probable. Ojalá. Ahora, la última pregunta es, hablemos del responsable del país, Dina Boluarte, la responsable. ¿Qué se le puede achacar a Dina Boluarte? Hablemos claro. Mira, yo creo que hay que ser justo, hay factores climatológicos, hay precios importados que son en parte responsables. Pero si uno ve cuál es el fenómeno central, ha sido la caída de la inversión privada por 2 años consecutivos. Y la inversión privada significa creación o no creación de empleo de calidad. Entonces creo que todo el desbarajuste que estamos viendo en el país, la falta de foco en habilitar la inversión, Las broncas del Congreso, la Fiscalía. La vulneración a los contratos, toda la crispación política constante, pues pasa factura a la economía. Ya las agencias económicas, las agencias calificadoras de riesgo lo advirtieron hace muy poco. El Perú ha dejado de crecer y si crece tiene una reversión en su bienestar. Y lamentablemente, y duele decir esto, que el Perú, junto con Nicaragua, con Haití, Venezuela y Argentina, son los países que ven incrementar la pobreza. El resto de América Latina ve una reducción. Acá vamos como el cangrejo al revés. Qué duro, qué duro. Gracias, ministro Luis Miguel Castilla, exministro Luis Miguel Castilla, por aclararnos estos puntos tan duros de asimilar y ojalá mejore la cosa en algo.